Vamos a ocuparnos ahora aquí en la televisión pública de intentar entender, y ya van a entender por qué quiero decir intentar entender, este proceso diplomático de ruptura que se da entre México y Ecuador, más allá de los datos concretos, ¿no? Que es la invasión de un país en el sector diplomático del otro. Claro, entraron a la fuerza en Ecuador a la embajada de México en Quito, y eso, bueno, fue la gota que derramó el vaso en realidad. Mauricio, ¿es así? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Ponenos en contexto, ¿cuál es el génesis de todo esto? Bueno, esto fue una escalada, fue lo que comúnmente hablamos de una escalada diplomática. Bueno, esto es una escalada diplomática de manual con un final que nadie se iba a imaginar, que es el que ustedes relataban, el que nos contaba Eugenia hace un rato, que fue la invasión de una embajada que es parte, es un lugar soberano, es un lugar que por la Convención de Viena de 1961, hace más de 60 años que las embajadas son espacios inviolables. ¿Qué fue lo que pasó? Para contarles en orden esta escalada, mientras vemos algunas imágenes de algunos de los protagonistas de este suceso que lamentablemente golpea a nuestra región, por más que es entre dos países. El presidente López Obrador hizo comentarios sobre lo que fueron las elecciones que terminaron con la victoria de Daniel Noboa en Ecuador. López Obrador se refirió al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pero en esa conferencia matutina que él hace todos los días, de mañana muy temprano, con la que intenta copar la agenda mediática, manejar los temas del día, porque en definitiva de eso se trata la estrategia del presidente mexicano desde que asumió, habla de una suerte de mecanismo de etapas que llevan a Daniel Noboa a ganar la elección y a la candidata del correísmo a perder por influencia, entre otros, de los medios de comunicación que crean un entorno enrarecido. Esas declaraciones fueron muy mal recibidas por Ecuador, que toma la decisión de declarar persona no grata a la embajadora mexicana en Ecuador y, por lo tanto, de darle 3 días, como establece la normativa internacional, para que deje el país. La respuesta de López Obrador, que nos contaba Eugenia hace un ratito, fue otorgarle asilo a alguien que estaba refugiado en la embajada ecuatoriana, que era el expresidente Jorge Glass. Jorge Glass, que había sido condenado por cohecho, por corrupción, básicamente, que estaba con una medida cautelar, se fue a la embajada ecuatoriana en busca de protección. El presidente mexicano toma la decisión de darle asilo y, por lo tanto, de buscar llevarlo a México. México, un país que tiene gran tradición de asilo diplomático. Ahí vemos la conferencia de López Obrador que yo les mencionaba recién, en un discurso que no se lo pusimos al aire porque dura 2 minutos 40 y entonces más o menos lo parafraseé. Y la resultante de esta decisión de López Obrador, mejor dicho, el paso siguiente en esta escalada fue la decisión del gobierno ecuatoriano de invadir la embajada de otro país en franca violación de las convenciones internacionales, tomar a una persona que ya había recibido el estatuto de asilado y llevársela por la fuerza a prisión. Quiero contarles además que en los últimos minutos, la última hora, nos enteramos de que Jorge Glass está en el hospital. Jorge Glass, ex vicepresidente con Rafael Correa, y vemos parte de las imágenes de ese procedimiento. Jorge Glass está internado, según los rumores, porque se habría intentado suicidar. La versión oficial es que se descompensó por no ingerir alimentos. Esa es la secuencia que les podemos traer y, por supuesto, reiterar que el resultado final, que es la invasión de una embajada, un espacio inviolable, ¿por qué es inviolable una embajada? Porque, entre otras cosas, es territorio soberano, pero además permite que muchas personas que son injustamente perseguidas, que no digo que sea este caso, sino que lo digo de manera genérica, porque no estamos acá para juzgar qué hizo o qué no hizo un ex vicepresidente de otro país, sino que una persona que necesita una protección porque de repente es perseguida por un régimen totalitario, tenga un lugar donde protegerse. Ahora, Jorge Glass es un perseguido político, ahí también está un poco el centro, tú decías que estaba procesado, condenado por corrupción, básicamente. Bueno, depende de la mirada. ¿Por qué México decide entonces darle asilo, no? Bueno, ahí tenemos 2 formas de verlo. Los ecuatorianos piensan que fue una decisión de López Obrador en respuesta a lo que había ocurrido con la expulsión de la embajadora
mexicana y que López Obrador estaba buscando que la escalada fuera un poquito más arriba. Esa es la visión ecuatoriana, claramente se desprende de los comunicados oficiales. La otra es que México es un país, como decíamos hace un ratito, con tradición de ofrecer asilo. Y el asilo es una institución que, si miramos a lo largo de la historia, ha permitido que muchas personas que fueron perseguidas por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, por su condición incluso sexual, pudieran, por su elección sexual, pudieran escaparse, irse de un país donde hubieran sufrido daño físico. En eso consiste. Violar la soberanía de otro país dentro del país. Recién hablamos fuera de cámara lo difícil que a veces es entender eso. Las embajadas son, por convenciones que han firmado todos los países, México y Ecuador incluidos, espacios inviolables. Ecuador rompió con esa convención, lo justifica señalando que hubo una violación de soberanía por parte de México hacia Ecuador que le otorga asilo a un delincuente, dice el comunicado oficial. La verdad es que puede decir, ahí vemos parte de ese comunicado que, entre otras cosas, señala la violación de la soberanía nacional ecuatoriana, la injerencia en asuntos internos del país al darle asilo al ex vicepresidente. Claro, paralelamente, Mauricio, México responde a esto diciendo que es una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de México. Claro, entonces, porque es territorio mexicano, exacto, la embajada. Entonces lo que termina ocurriendo es que México señala que va, la canciller Alicia Bárcena señala que va a terminar denunciando a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y ante las Naciones Unidas. Si lo van a hacer o no, si lo han hecho o no en los últimos minutos, vamos a ver si eso ocurre o no ocurre. Lo cierto es que Ecuador esta tarde dijo que está dispuesto a recomponer las relaciones diplomáticas, porque México rompió relaciones con Ecuador, Ecuador dejó los consulados mexicanos abiertos. México utiliza una plataforma electrónica para ocuparse, para que sus ciudadanos tengan acceso a determinados servicios que le daba la legación diplomática hoy cerrada, y Ecuador dejó los consulados abiertos. Si se van a recomponer o no estas relaciones es muy difícil saberlo. Lo cierto es que es una escalada entre dos países que tuvo algo importante de destacar para ir cerrando. Hubo una condena al unísono de la decisión que tomó el gobierno de Daniel Noboa de violar, de invadir y por lo tanto violar el estatus que tiene cualquier embajada. Desde la OEA hasta la Unión Europea y un montón de países de nuestra región han condenado ese último hecho. Explicamos la escalada, explicamos la consecuencia. Vamos a ver si esto se soluciona, y si no se soluciona, seguiremos viendo y hablando de lo que ocurra con este caso, que es tristísimo, ¿no?, para América Latina. ¿Qué repercusiones puede tener a nivel geopolítico también, no? Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por ahora. Gracias.